Saludos a todos desde la Universidad de la Sierra Sur. En el marco de las actividades de investigación que desarrollan los diferentes cuerpos académicos en esta casa de estudios, me complace presentar a los integrantes del cuerpo académico Ciudades, Territorio y Sustentabilidad, quienes coordinan actualmente el proyecto de investigación titulado Geolocalización, Calidad del Agua y Gestión Comunitaria de los Acuíferos. El doctor José Rudier López Hernández es ingeniero agrónomo, especialista en sociología rural y maestro en ciencias en desarrollo rural regional por la Universidad Autónoma de Chapingo. Realizó estudios de doctorado en el Colegio de la Frontera Sur, sede San Cristóbal de las Casas, Chiapas, obteniendo el grado de doctor en Ecología y Desarrollo Sustentable. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad de Costa Rica. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la licenciatura en Administración Municipal, adscrito al Instituto de Estudios Municipales. Sus líneas de investigación son gobernanza ambiental, participación social y estudios rurales. Hola, yo les voy a hablar sobre el tema que está relacionado con todo lo que tenemos a nuestro alrededor, que son los recursos naturales. Entonces, vamos a abordar un poco qué son los recursos naturales y qué función tienen para la humanidad. Los recursos naturales son todos aquellos elementos que los encontramos en nuestro medio ambiente. Estos recursos naturales se pueden dividir en dos grandes rubros: los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. ¿Cuáles son los recursos naturales que no son renovables? Son todos aquellos recursos que a través del aprovechamiento que se les ha dado no se van autogenerando, regenerando, sino que se van agotando esos recursos. Y dentro de estos podríamos mencionar a el petróleo, el carbón, que son básicamente los recursos que más utiliza la humanidad para generar energía. En el lado de los recursos renovables tenemos aquellos recursos que con el paso del tiempo se pueden ir renovando. Entre estos recursos tenemos, por ejemplo, los bosques, tenemos organismos vivos que se pueden ir regenerando. En el caso del recurso agua, hay en un primer momento se planteó que el agua era como un recurso renovable, en el sentido de que el agua no se agota. Pero el problema es actualmente que el agua no se está pasando a un recurso no renovable por el grado de contaminación que está recibiendo y por los cambios que están habiendo en el sistema climático mundial. Resulta que con este cambio climático el agua se está moviendo a otras zonas, ¿no? Entonces, con el cambio climático puede variar de zonas. O sea, por ejemplo, en una temporada puede ser muy seca o en otra puede ser muy lluviosa, y que este recurso se mueva a otras partes del planeta. Entonces, el recurso agua, por los procesos que la humanidad le está dando, pues ya se puede hablar como un recurso no renovable. ¿Y qué nos dan los recursos naturales? ¿Qué los proporcionan a la humanidad? Bueno, pueden ser, dentro de estos servicios ambientales, pueden ser la regulación. ¿Por qué? Porque regulan la calidad del aire, por ejemplo, con los bosques, regulan la calidad del aire, captan lluvia, ¿no? Es un sistema de captación de lluvias, los bosques detienen la erosión. Otros recursos relacionados con la agricultura, pues nos van a proporcionar alimentos. Entonces, vamos a tener alimentos, vamos a tener recursos genéticos, ¿no? Otra parte importante que tienen los recursos naturales, pues van a ser que contribuyen, por ejemplo, el suelo,
para la fertilidad en términos de la agricultura, o pues nos van a proporcionar ayuda para, por ejemplo, en las construcciones, ¿no? Otra parte importante son los servicios culturales que puede proporcionar los diferentes recursos. Dentro de estos, pues puede ser la recreación, ¿no? O sea, ir a un bosque, ir a una montaña, ir a un lago, ir a un río o ir al mar, ¿no? Entonces, los servicios que nos prestan los recursos naturales son fundamentales para la vida, para la especie humana, ¿no? Pero por la actividad de la humanidad, estos recursos han ido disminuyendo, estos recursos se han ido contaminando. Entonces vemos que si un bosque es talado, pues resulta que capta menos lluvia, se erosiona, y entonces hay menos recargas de los mantos acuíferos, es decir, aquellos mantos que con los bosques recibirían captación de lluvia, ¿no? O hay erosión, ¿no? Al no ver en estos bosques al ser depredados. La contaminación del aire en las grandes ciudades pues va a causar problemas para, sobre todo problemas respiratorios, ¿no? Un caso en la Ciudad de México se ve mucho, sobre todo ahorita en las épocas de mucho calor, donde aumenta la temperatura, pues se produce uno que se le conoce como el efecto invernadero, que no es más que el calentamiento que se da en estas zonas, y que al haber una nata, vamos a poner, a un grado de contaminación del aire, no permite que se evapore o salgan los gases que se producen en las grandes ciudades, ¿no? Se producen muchos gases que son contaminantes. Entonces, al no salir, se reflejan otra vez, y con este fenómeno lo que hace es que se caliente estas zonas, ¿no? Entonces a eso se le conoce como un efecto invernadero. Entonces lo que nos va a dar es mayores problemas, ¿no? En el caso de las industrias, pues las industrias aprovechan muchos recursos, ¿no? Sobre todo materias primas que pueden ser minerales, o sea, que se extraen de las minas, o que pueden ser recursos, sobre todo de tipo vegetativos, que provienen de las zonas boscosas, las zonas selváticas, ¿no? Entonces, el aprovechamiento que se les ha dado de una manera sobreexplotada ha hecho que se provoquen graves daños a todo lo que en su conjunto se conoce como la biodiversidad, ¿no? Esa gran diversidad de especies, tanto de especies animales como de especies vegetales, ¿no? Entonces, los daños que hemos provocado a estos recursos naturales, a la larga, pues van a ocasionar daños a la humanidad, ¿no? Como personas, ¿no? Y esto no tan solo lo podemos ver a largo tiempo, sino que, por ejemplo, en nuestras zonas donde habitamos, ustedes podrían darse cuenta que si hay una tala de bosque, de repente va a disminuir la captación, o va a ser todavía más calor. Otra, por ejemplo, el uso intensivo de agroquímicos en la producción agrícola, pues va a contaminar los ríos o va a contaminar los pozos, y entonces en un cierto tiempo pues los reflejos van a estar en enfermedades que se van a dar, ¿no? Entonces, existen recursos naturales que nos proveen ciertos elementos para que podamos vivir, pero cuando existe una sobreexplotación de esos recursos, nos va a provocar ciertos daños, ¿no? Que pueden ser daños muy cercanos, o sea, enfermedades, o una contaminación del planeta, al que se le conoce como el cambio climático, que se refleja en sequías, se refleja en, de repente, huracanes, el aumento de la temperatura, que creo que lo hemos visto todos, como antes llovía más y la temperatura era un poco más baja, ahora ha aumentado la temperatura. Entonces, estas son una de las grandes repercusiones del cambio climático por
la sobreexplotación de los recursos naturales. Bueno, ahora abordaremos el recurso agua. El recurso agua vital para la sobrevivencia de la humanidad, ¿no? Y de todos los organismos vivos que están en este planeta, en el planeta Tierra. Bueno, se dice que no se tendría que llamar el planeta Tierra, ¿no? Sino que se tendría que llamar el planeta agua, porque gran parte es agua en el planeta. Pero el problema de esto es que el agua para el consumo humano o para las actividades que realiza la humanidad, pues es muy poca, es casi... Datos es que el 97% del agua que existe en el planeta se aloja en los océanos. Entonces es un agua salada, que no se puede tomar o no se puede aprovechar para el consumo humano. Y solo el 3% del agua se encuentra con características que pueden ser aprovechadas para la humanidad, ¿no? Solo el 3%. Pero de este 3%, imagínense, de este 3%, solo una pequeña cantidad se encuentra disponible en ríos, que es el 0.4%, porque un porcentaje alto se encuentra pues, en la atmósfera o se encuentra en los glaciares, en las partes norte o sur, ¿no?, del planeta. Entonces, la disponibilidad del agua dulce es muy poca, ¿no? O sea, en mantos acuíferos, en ríos o en lagos. Entonces, lo que tenemos para disponibilidad. De ahí la importancia de las recargas de los mantos acuíferos, ¿no? Cuando se habla entonces del recurso bosque, el recurso selva, la importancia de las montañas, de la conservación de las montañas, de la conservación de la biodiversidad en las montañas o en las selvas, es porque van a servir como zonas de recarga, ¿no?, de agua. El uso que se le ha dado al agua, a esta poca agua disponible, básicamente se ha relacionado con la industria, ¿no? Y la industria lo que hace, si no se les da un trato sustentable a este recurso, lo que va a provocar es que se generen desechos que van a ser contaminantes, ¿no? Otro gran problema es la agricultura. Anteriormente se mencionó cómo la agricultura puede ser sumamente contaminante. ¿Por qué? Porque con el uso intensivo de agroquímicos, lo que provoca es que se contaminen los mantos freáticos. Los mantos freáticos van a ser aquellos donde se deposita el agua subterránea, ¿no? Vamos a poner en ejemplos reales, abrimos la tierra y encontramos agua, es un pozo. Entonces, esas corrientes que están ahí son los mantos freáticos. Esos mantos freáticos, pues a veces se piensa que con la agricultura, si yo aplico un químico, pues nada más va a matar a la maleza. No, llega al suelo con la lluvia, se infiltra y a la larga va a provocar contaminación de mantos freáticos. O puede provocar también enfermedades a las personas que lo están utilizando. Entonces la agricultura también es sumamente contaminante. Otro dato es que en el mundo hay países que utilizan demasiada agua para su producción industrial. En este caso, por ejemplo, tenemos a Estados Unidos o tenemos a China como países que utilizan demasiada agua para producir. Pues un dato, ¿no? Se dice que para crecer un país pues necesita la industria, pero esa industria también necesita de mucha agua, energía de los recursos naturales y agua, y si no hay un suficiente tratamiento, pues va a provocar una contaminación. Entonces, de ahí la importancia que tienen los recursos naturales y la importancia que tiene el agua para la vida. Entonces, en este sentido,
yo quiero enfatizar el cuidado que se tiene que tener sobre todo a las zonas donde hay recargas de agua. No podemos dejar esa parte. Zonas donde hay recarga de agua. ¿Por qué? Porque van a contribuir a que este recurso siga fluyendo. Yo creo que no se puede hacer mucho a nivel planetario cuando ciertas industrias y países no aplican la legislación, pero en el terreno de lo local, donde lo más inmediato, de acuerdo a las capacidades que se tengan a nivel comunitario, a nivel ejidal, dependiendo del lugar, si se cuenta con ciertos depósitos de agua, con ciertas recargas, ciertos bosques o ciertos lugares donde hay recargas, se tendrían que cuidar, ¿no? Evitar esta parte de la contaminación, evitar la parte, por ejemplo, de la agricultura intensiva, el uso de agroquímicos. Entonces, en lo local se podría ir haciendo pequeñas acciones. Entonces, como se mencionó, la importancia de los recursos naturales para la vida es fundamental. Entonces, en este sentido, un pequeño introducción y planteamiento sobre los recursos es que pues tenemos que conservar estos recursos, tenemos que dejar algo más para las futuras generaciones y que este aprovechamiento pues tenga una implicación que se le llama sostenibilidad, es decir, que se mantenga en el tiempo. Entonces, pues ese era el comentario que quería hacer sobre la importancia de los recursos naturales y la importancia del agua para la vida. Muchas gracias.